Bueno, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Susurros Podcast. Estamos con nuestro episodio 20 y pico ya. Sí, por ahí ando. Por ahí ando, creo que 24, si no me equivoco, por ahí ya casi llegando al final de temporada número 1. Hoy estamos con un episodio con un invitado que de hecho hemos hablado un poquillo algunas de las historias, ¿verdad? Que ha tenido, y yo personalmente he hablado un poco sobre una historia en particular que vamos a contar también en una casa. Hoy tenemos como invitado a Raúl Chavarría, que es mi papá. Pero antes, bueno, de darle el pase, también tenemos a Walding, como siempre. Bueno, gente, bienvenidos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí de nuevo, por estar acompañándonos en un episodio más de Susurros Podcast. Darle la bienvenida a Raúl, que yo hace tiempo tengo la dicha de conocerlo y de ser más que compañeros, amigos, ¿verdad? Conozco algunas de estas historias, pero que por ahí tiene algunas que nos van a sorprender, ¿verdad, Raúl? Así es, muchas gracias Walden y David por invitarnos, y aquí estamos para compartir con la gente un poco de anécdotas y ponerle candela a esto, como siempre. Así es. Sí, nada más, bueno, para mencionar, hay varias historias que vamos a contar. Primero, que creo que hemos mencionado anteriormente, como que te han pasado varias cosas en viajes, pero también hay una que creo que va a ser como la principal al final del episodio, porque yo podría decir que yo vivía en una casa embrujada, o en una casa donde asustaban al menos. Ya vamos a ver si era embrujada, qué era lo que pasaba o por qué se dio lo que pasaba en esa casa, que era bien feo, pero yo no lo puedo contar, porque yo tenía un año, creo, ¿verdad? No, tenía un mes. Un mes. Entonces sí, y es una situación que se dio en una casa donde vivió toda la familia en San José. Y bueno, yo no lo puedo contar por esa razón, pero todas las personas, o sea, cercanas, ¿verdad?, a la familia, tíos, mi mamá, mi papá, etcétera, todos mis abuelos experimentaron cosas ahí. Pero de momento eso lo vamos a dejar un poquito de lado. Entonces, nada más como para darles contexto de por qué invitamos en este caso pues a mi tata que nos acompañara en el episodio. Antes de eso también queremos hablar un poco, porque creo que los tres hemos viajado bastante, ¿verdad?, gracias a la música. Sí. Pero creo que principalmente a él le han pasado muchas anécdotas en viajes. Entonces queremos empezar tal vez con alguna historia, de alguna anécdota que nos pueda contar. Sí, nada más, antes de pasar a historias, Raúl podría presentarse ahí, nada más decir un poco de lo que usted se dedica, y comentar también un poco esa parte de la parte musical, ¿verdad? Claro, bueno, bueno, yo soy administrador de empresas de profesión. También estudié música en la Universidad Nacional en Heredia, pero no concluí la carrera. Y tengo más de la mitad de la vida dedicado en la parte musical, en la parte de mi profesión, trabajando mucho con lo que es el folclore de Costa Rica. Y eso me ha permitido, pues, gracias a Dios, conocer mucha gente, muchos lugares, viajar bastante, estar en ciudades enigmáticas, llenas de historias, visitar, por ejemplo, castillos, cosas así que uno de este lado del mundo no las ve, ¿verdad? No las conoce. Uh-huh. Y eso, bueno, gracias a la música, como dicen ustedes, ¿verdad? Es una puerta importante. Yo trabajo en la Municipalidad de San José también hace 29 años, y todas estas cosas pues me ha permitido conocer mucha gente, muchos lugares, y también que me pasen chascos, ¿verdad? Sí. Que eso es hoy la razón de ser de estar acá compartiendo con ustedes. Siempre desde chiquillo he sido, digo yo, dulce, no sé si será la mejor palabra, pero digamos, siempre he tenido una gran percepción hacia ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, me han pasado muchas anécdotas, y al punto que uno pues empieza como a aprender a vivir con eso. Uh-huh. Sí, de hecho eso lo hemos hablado bastante en los episodios anteriores, que uno llega como a ese punto de conformismo, de conformarse o de tratar de acostumbrarse. Sí, de sobrellevarlo más que todo, no acostumbrarse, porque uno no se acostumbra a ver fantasmas, ¿verdad? A usted le puede pasar cosas distintas todo el tiempo, pero siempre es como ese miedillo, pero ya uno sabe más cómo manejarlo, ¿verdad? Sí, hay percepciones que uno
pues siente. A veces yo creo mucho también que eso es, depende del estado de ánimo y de la persona. Y pues también ineludiblemente los lugares que uno visita, Ujú, ¿verdad? claro. Hay momentos que yo he llegado a un lugar y he sentido una desazón, Ujú. una incomodidad, me quiero ir rápido, se siente una vibra pesada. Ujú. Y también he estado en lugares donde uno siente una muy confortable, una paz. Entonces, ineludiblemente esto se siente mucho las energías, lo que fluye y las personas Ujú. también, Ujú, ¿verdad? claro. Porque las personas también te transmiten cosas. Y Sí. eso hay que pensar a aprender a manejarlo, a vivir con eso. Y si uno es una persona que tiene mucha percepción, pues de un modo u otro, pues ahí va saliendo, aunque no crea que también se le para la peluca a Ujú, veces, ¿verdad? claro. Porque hay cosas que uno no puede comprender en el momento. De hecho, uno de esos lugares que se sentía como esa vibra extraña, tal vez no mala, sino como extraña, que fue donde compartimos los tres en Monterroso de Lugo. Sí. Precioso lugar, hermoso, pero sí tenía como esa misticidad, ese misticismo el lugar. Antes de pasar ahí, yo tenía una pregunta. No sé si se puede decir o no, que ya lo habíamos comentado aquí en Token en el podcast, en una de las historias, lo de la Muni. Es cierto que en el sótano de la Muni asustan, porque yo lo escuché, pero yo trabajé 1 año y pico, nada más. Sí, hay una historia, dicen que asustan a varios compañeros. Por ejemplo, a mí particularmente no me ha pasado. He sentido una vibra pesada, pero no he logrado percibir, digamos, como en algún momento ver algo. Pero, por ejemplo, tengo 2 compañeras mías que tienen muchísimos años de trabajar y que trabajaban en el sótano y que, digamos, se han quedado o se quedaban antes haciendo extras, qué sé yo, trabajando a las 6, 7 de la noche cuando ya no hay ni a nadie y les han pegado su buen susto, ¿verdad? Viendo una sombra que aparece en los pasillos. Entonces tal vez están trabajando en una computadora, está la puerta, está la ventana y veían pasar alguien, ¿verdad? Salía, mira, alguien está ahí. Entonces se iban a ver y no había nadie y se sentía ese ambiente pesado. Yo muchos años atrás trabajé como el pagador, cuando se pagaba con cheques en la municipalidad. Entonces me tocaba, digamos, los viernes entrar a las 3:30 de la mañana porque había que repartir el pago a todos los compañeros que entraban a laborar a las 6. Entonces tenía que entrar a la municipalidad a las 4:30 de la mañana. Igual subía a varios pisos, entraba. Solo una vez, pero fue un susto nada más, pero no, porque empezaron a sonar estas persianas que ponen en las ventanas, Ajá. ¿verdad? Empezaron a sonar fuerte y pues claro que me sorprendió, nunca en mi vida me había pasado eso, pero creo que más bien lo vi como un producto de que alguna ventana estuviera abierta, cosas así. Pero sí, digamos, hay varias compañeros que me han contado que sí han visto, han percibido algo, alguna sombra, algo, sobre todo en el sótano. Tengo entendido, no es un tema que lo puedo confirmar, pero cuando el edificio se construyó hubo un accidente y murió una persona en ese edificio, un trabajador. Entonces, pues eso lo ligan con eso, ¿verdad? Que de hecho, bueno, dentro de todo esto, de las construcciones y demás, no sé si ustedes han visto que, por ejemplo, en México se habla mucho de que dentro de las construcciones siempre tiene que haber personas fallecidas para que ese edificio se sostenga y demás. Y es vacilón que se hable de eso, ¿verdad? De que hubo un accidente y que murió una persona y demás, como para que cuide el edificio, es en esos lugares, en esos casos. Pero sí es divertido, digamos, ver el hecho La de superstición. tal vez la superstición sí, en algunos casos sí han sido casos comprobados de que han habido muertos y que incluso mientras están chorreando el muro, por así decirlo, cae la persona, hubo un accidente y nadie sabe qué pasó y la persona quedó ahí metida. Ahí se fue. Ajá. Sí, este edificio, bueno, es el que todos conocen, que está en San José. Sin embargo, bueno, la institución tiene otros edificios muy antiguos, como el de los mercaditos que está en Plaza González Víquez o al final del barrio chino,
que particularmente sí me han contado historias compañeros de la Guardia Municipal de aquel entonces, donde sí subían al segundo piso y les empezaban a cerrar todas las celosías. Eso, hay un pasillo enorme, un poco largo, para llegar donde está la parte donde se hacen las sesiones de Consejo Municipal. En algunas oportunidades conversando con compañeros ya viejos, inclusive algunos ya se han pensionado, que eran de la Guardia o de la Policía Municipal, que les tocaba trabajar en turnos de noche, que subían porque oían ruidos y cuando llegaban a esa zona y se devolvían, y cuando se venían devolviendo les venían cerrando todas las celosías, clac, 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 así. Y es el edificio actual del Consejo. El edificio actual del Consejo Municipal. Ok. Qué vacilón, mae, porque bueno, todos esos edificios siempre tienen su mística, ¿verdad? Como el otro día que contábamos la historia también de que me contó un compa del edificio de bomberos, el antiguo edificio de bomberos en San José, que también por ahí se escuchaban unos niños jugando y se escuchaban otro tipo de cosas, pero es como esa mística que tienen las edificaciones antiguas de la capital, ¿verdad? Sí, es parte, pienso yo, que esto cuando hay, sobre todo los compañeros que trabajan de noche, ¿verdad? Como gente de seguridad y todo eso, que hay cualquier cantidad de historias, ¿verdad? Que tienen que ver con, sobre todo en edificios tan viejos, ¿verdad? Porque, sí, claro. O sea, hay edificios que son súper viejos, ¿verdad? Muy antiguos y yo supongo que cada uno tiene su historia ahí. Sí, de hecho. Ok, yo es que sí tenía que preguntar eso, ahora sí podemos seguirlo con Monterroso. Con Monterroso, que no es una de las únicas experiencias, pero digamos, el lugar, ya les había contado a la audiencia la experiencia que yo tuve en ese lugar, que usted puede dar fe de que ese portón era, bueno, lo voy a resumir ahí un poquito para los que no han visto el episodio y tal vez el primer episodio que ven de nosotros. Yo salí con un compañero del grupo y él me estaba contando algunas cosas que le estaban pasando en su vida personal y demás, y cuando estamos hablando el portón se abre hasta la mitad. Y yo le pregunto al compañero, le digo yo, mae, ¿será que Raúl tiene algún control para ese portón? Y me dice, mae, puede ser que sea eléctrico, me voy a ver, lo reviso y un toque le digo, ya me voy a decir, este portón yo no lo jalo con una mano, porque no era eléctrico. Si no lo jalo con una mano, nos vamos para arriba de una vez mejor. Y donde yo llegué y lo jalé con una mano, tuve que agarrarlo con las dos y ponerle bastante fuerza porque el portón estaba pegadón y era bien pesado también. No, yo me acuerdo de ese portón. Sí. Ahí para meterle el caballo otra vez, perdón, ahí nos está contando Adrián, ahí tenemos un compañero que era familiar de Adrián, creo que es, no me acuerdo exactamente, sobrino, creo que es bombero, no sabíamos, ve, hasta nos acaba de decir, sí. Nos estaba hablando aquí por los controles y que confirma lo que se está diciendo de que en ese edificio antiguo de bomberos asustan. Es vacilón, porque digamos a lo que ese compa me contaba es que sí, digamos que en ese edificio todo el que llega de una vez le dicen, vea papito, aquí pasa esto y esto y esto y esto, si lo escuchan en la noche no se asuste, hágase el mae mejor. Sí, más bien gracias a Mario, es verdad, Adrián, sí. Creo, por confirmar. Ok, sí, eso de Monterroso estuvo interesante porque estuvimos los tres, ¿verdad? Que era un lugar con una vibra bien interesante. Y también por toda la historia celta que envuelve esa región, digamos. Sí, que era una región de tradición de brujería y demás, ¿verdad? También. Y tal vez no hablándolo de brujería en el sentido malo de la palabra, sino que era también brujería para protección y todo eso, que como lo que ya hemos puesto por ahí, que fue el Conjura Queimada, que nosotros estuvimos presentes en ese conjuro. Que muchos se asustaron con ese conjuro. Sí. Que son regiones, bueno, primero son regiones, son como dicen las tierras viejas, ¿verdad? Antiquísimas. Sí. Esa parte de Galicia está muy pegada a todo lo que es la cultura celta. Sí, de hecho, ¿se acuerdan cuando compartimos con ellos? Había cualquier cantidad de gaiteros, que es muy común de la cultura celta. Y bueno, sí, es un pueblo místico, digo yo. A mí me sorprendía mucho porque me fui a tomar una foto, no sé si se acuerdan, donde estaba la iglesia, que había una cruz afuera grande de la iglesia del pueblo y se veía como borrascoso el lugar, como místico, ¿verdad? Esa parte del pueblo. Y en efecto, pues dormimos todos en
una escuela Ujú. pública, en el gimnasio, y ese día efectivamente ustedes los asustaron porque ese portón no tenía ningún botón, no era eléctrico y además de eso era pesadísimo. Era muy pesado. Era muy pesado. Para abrirlo había que agarrarlo con las dos manos y pararse bien y empujarlo para poder abrirlo. Porque a mí me tocaba, porque a mí me daban la llave para cuando los íbamos a dejarlo cerrado y todo eso. Sí. De hecho, mae, bueno, antes de ese susto, yo les había contado que yo salí y estaba una palmera moviéndose a lo más y mejor, y el cipresito que estaba a la par de esa palmera estaba quieto completamente. Entonces Esa era la mona que iba siguiendo. eso era la mona al rato, ¿no? Al rato alguna brujilla por allá, pero digamos, sí, mae, fue una vara vacilona, porque yo en el momento, lo de la palmera y eso, yo no lo tomé a mal. Yo dije, mae, algún bichillo debe haber ahí subido, o viento, y no lo sentí, pero no había viento en ese momento. Digamos, sí estaba lloviznando, porque en esa región llovía bastante, Sí. pero no era así como que estuviese haciendo un viento huracanado, no, Sí, sí. tampoco. Ok. No sé si pasamos con alguna de las que tiene por ahí. Bueno, sí, yo tengo varias anécdotas. Una quizás pienso que es la más fuerte que yo he vivido, porque fue en la que yo pude observar de pies a cabeza con mis ojos claramente un ente. Fue en el año 1998. Yo era estudiante de la Universidad Nacional y estaba en la escuela de música, y me tocó participar con la Marimba Orquesta de la universidad de un intercambio. Había una estudiante belga que estaba aprendiendo a tocar marimba, y entonces cuando ella se fue a su país se llevó toda la idea de poder hacer un intercambio con la orquesta musical de ese pueblo. Un pueblo que se llama Santa María de Alter, que está cerca de una ciudad que se llama Ghent. Y Donde jugó Brian Reese. donde jugó Brian Reese, en el Ghent de Bélgica, correcto. Ahí nos fuimos por una temporada nada despreciable, casi un mes y medio de intercambio con esta orquesta musical y con la orquesta de la universidad, la Marimba Orquesta. Nos tocó participar. Bueno, esta actividad era la celebración del 1025 años de aniversario del pueblo, imagínense. O sea, Sí, ese pueblo era. no habían descubierto América, ya estaba ese pueblo tirándole. Era un pueblo de castillos, de edificaciones así, muy viejas, muy bonito el lugar. Y nos tocó el hospedaje en un monasterio. En un monasterio. ¿Activo? Sí, era un lugar activo, digamos. Habían estudiantes de la República del Congo, porque creo que en algún momento la República o el Congo fue era una colonia de Bélgica. Y entonces habían estudiantes africanos ahí, muchachos jóvenes, que estudiaban para sacerdotes, religiosos, ¿verdad? El lugar era muy bonito, muy amplio, tenía unos jardines grandísimos, un gran lago, y el edificio era antiquísimo. Cuando nos hospedamos ahí, nos dieron una habitación a cada uno, entonces subíamos por unas gradas tipo caracol, pero no tan angostas, bastante anchas. Era una segunda planta que combinaba el edificio como barroco con madera por dentro, y usted salía al segundo piso y era un gran pasillo, y en ese pasillo había puerta a un lado, puerta, y así se iba, lleno de puertas. Y al puro final había la parte de los baños y la batería sanitaria de los baños. Entonces, todo empezó por unas bromas que empezamos a dar. Íbamos con un compañero que ustedes también lo conocen, Jorge Guillén, que molesta bastante, por cierto. Sí. Y iban varias compañeras de la orquesta. Entonces, para describirles, digamos, un cuarto de esos era grandísimo. Tenían esas ventanas que se abren hacia afuera, me imagino que por el invierno, la nieve y eso, ¿verdad? Que protege.
y unas cortinas gruesísimas. Entonces usted abría eso y tenía un paraje muy bonito. Pero cuando usted cerraba esa ventana para dormir en la noche y cerraba la cortina, apagaba la luz, el apagador estaba desde la puerta. Entonces estaba la cama, tenía un armario grande de cedro, madera, esos que usan llaves redonditas como las de antes. Y entonces uno entraba al cuarto, acomodaba las cobijas, las doblaba para meterse y se volvía y apagaba la luz, porque a partir de que usted apagaba la luz no se veía absolutamente nada, no se le distinguía a usted ni de lo oscuro que quedaba. Sí. Y entonces si uno ocupaba ir al baño o algo, entonces tenías que en el momento ir, porque había que salir y caminar todo el pasillo hasta el fondo para ir al baño. ¿Y ese pasillo tenía luz? Ese pasillo tenía luz, pero era como se acostumbra en muchos lugares en Europa, que a pesar de que son antiguos, digamos, las instalaciones eléctricas son de luz inteligente, ¿verdad? Todo está oscuro y cuando usted va pasando se van prendiendo algunas luces, ¿verdad? Entonces, lo primero fue que empezamos en las noches a esconder, el compañero se escondía bajo la cama de alguna compañera y cuando ella llegaba le agarraba los pies. Sí, le jalaba Y los le pies. jalaba las patas. O digamos, yo Sí, le creo que lo haga. Sí. Otro día, otra compañera, digamos, iba a entrar al cuarto y tal vez yo me metía en el armario. Entonces abría la puerta y me salía yo del armario. Ajá. Le pegamos así un susto y empezamos a ver bromas de ese tipo. Como a la semana de estar ahí, que hicimos eso como 3-4 veces en la semana, diferentes compañeros, cuando íbamos al baño, ya en la noche usted se levantaba, prendía la luz y iba al baño, y ya se iba prendiendo el pasillo y llegaba al baño, y usted estaba en el baño y usted sentía una sensación de que alguien lo estaba viendo, ¿verdad? Y qué raro, ¿verdad? Sí. Pero como estábamos en el chingue a molestar, y bueno, mientras no seguro es el compañero Guillén que está ahí escondido algo. Sí. En otro momento íbamos al pasillo, por ejemplo, yo iba al pasillo y donde yo hablé para entrar al baño, volví a ver para atrás y yo veía alguien pasó. Digo yo, cabrón, seguro se está metiendo al cuarto mío para pegarme el susto a mí. Varias noches pasó eso, pero bueno, sentíamos algo un poco como una incomodidad. Empezamos a sentir como una incomodidad, como pesado, ¿verdad? Y en algún momento tal vez, por ejemplo, a mí me empezó a dar un poco de insomnio, me costaba dormirme, ¿verdad? Porque entonces digamos, tal vez yo siempre acostumbro cuando me acuesto orar un poquito y todo, entonces ya me iba calmando y me dormía, pero empezó esa pesadez. Después llegamos al día siguiente en el desayuno, estábamos todos en la mesa y a veces estábamos muy callados, entonces hasta que un día alguien dijo, es que yo creo que aquí asustan. Ya, de verdad, aquí asustan. Entonces todos nos volvimos a ver y resulta que varios habíamos sentido las mismas sensaciones de que alguien nos miraba, de que alguien pasaba algo, pero más allá de que uno decía, bueno, no vemos pelota, porque puede ser que le agarra a uno la nervia o algo y está orinando, está en el baño o algo y uno siente como que lo están viendo, pero es esa misma sensación de que uno mismo se pone nervioso. En una de esas noches, a mí me tocó entrar al cuarto y ya hice todo el ritual, preparé mi cama. Me acuerdo que creo que estaba lloviendo un poco y entonces levanté las cobijas y ya me fui, apagué la luz y me metí y me cobijé y me puse así boca arriba. Cuando no sé qué me da por volver, el armario estaba, digamos, la cama estaba en esta posición, la puerta estaba allá y el armario estaba aquí a un lado. Era un armario de cedro grandote. Y yo me cobijé y me dio por volver la cabeza para allá porque se acuerdan que les dije que no se veía nada, ¿verdad? Estaba oscuro, digamos, con el rato, digamos, con la vista uno se puede ir acostumbrando, se va aclarando, pero igual era sumamente oscuro como quedaba. Sí. ¿Verdad? Entonces, no sé qué me dio, cobijado yo así, por volver a ver hacia el armario. Entonces vi que había un hombre parado, recostado así, con esta posición, así recostado en el armario, parado. Pero yo veo la figura, la veo claramente en esa oscuridad. Entonces,
yo me quedé así, lo primero, hueputa, Guillén. ¿Verdad? Lo que pensé que era compañero que se me había metido, cuando yo fui al baño o algo, se metió y no me di cuenta y después salió y se paró ahí. En lo que yo pensé eso y me quedé viendo, yo no sé por qué me dio por ver, yo empecé a ver como de abajo hacia arriba. Los pies. Entonces yo empecé a ver la figura, no le vi los pies, pero sí vi el cuerpo, era un hombre, ¿verdad? Y yo empecé a subir la mirada, a verlo. Cuando yo llegué a la cara, no pude visualizar la cara, porque se movía como no se le daba una figura fija. Como que se difuminaba. Se difuminaba la cara y estaba en esta postura así viéndome para abajo, era muy alta y se hizo una sonrisa, se le dibujó una sonrisa en la boca y la pude ver perfectamente, como si estuviera de día. Pero no se le veía así como ropa, el tipo de ropa o algo así. No, en pantalón, me acuerdo que en pantalón, la camisa y eso ni recuerdo, porque en el momento que yo llegué y alcé la vista y volví a ver a la cara, donde él se rió de mí, fue una risa demoníaca. Sí. Porque fue una sonrisa Mala. Una sonrisa mala, perversa, ¿verdad? Y en ese momento yo me petrifiqué. Yo me acuerdo que yo intenté subirme en la cobija para taparme y quedé como hasta la mitad, la cara, ¿verdad? Entonces yo cerré los ojos muy fuerte y yo empecé a sudar y a temblar, pero temblaba. Yo temblaba y yo digo, aquí me voy a morir. Y el cuarto se puso frío. Yo sentí un frío como si yo estuviera acostado en un témpano de hielo. Pero eso empezó inmediatamente lo empecé a sentir en el momento que se le dibujó la sonrisa. Y en ese momento Europa no era invierno tampoco. No, estábamos en verano. En verano. Sí, estábamos a un clima de 30 grados. Sí, es importante tal vez señalar eso, porque, bueno, nosotros que hemos ido varias veces, un frío. ¿Qué pasó ahí? Bueno. ¿Todo bien? Todo bien. Un frío europeo. No me asusten. Sí. Es muy pesado, ¿verdad? Es súper fuerte. E incluso en las noches de verano, que se viene alguna tormenta o algo así y hace frío, nosotros nos pasó en uno de los pueblos, ¿verdad? Que estuvimos como a -3 grados y es demasiado frío. Pero cuando hace calor Sí. también. Ahí el clima en realidad estaba agradable, andaba entre 28 y 30, que es una temperatura para verano en ese momento en Europa, en el centro de Europa, normal, digamos. Yo nunca acostumbro a dormir bueno, aquí no se acostumbra como que uno deje la ventana al cuarto de par en par abierta, ¿verdad? Porque por temas de clima y otros zancudos y ese no, pues tal vez no. Pero, digamos, en todo lo que me han pasado cosas, tal vez en la que quizás creo que más me impactó fue en ese momento, porque nunca antes había percibido un ambiente tan pesado. Y además de eso, nunca en mi vida yo había podido divisar una figura humana. Sí. Digamos, generalmente cuando uno percibe algo puede ver una sombra, puede ver algo que se mueve, cosas de ese tipo, como ahora, como hablábamos con lo de los árboles cuando te pasó en Monterroso, que estaban que el portón se movió, se abrió. Pero nunca, por ejemplo, ver algo ya, una figura humana, ¿verdad? Solo lo único que yo recuerdo que fue lo que me petrificó a mí fue porque la cara nunca le pude ver rasgos específicos, como para decir, tenía la nariz muy grande o algo. Lo único que yo pude ver con toda la claridad, bueno, y los ojos, que eran los ojos y la mirada y la sonrisa perversa. Sí, demoníaca, o sea, completamente. Demoníaca completamente. Y entonces, claro, yo casi me muero, ¿verdad? Yo me congelé, yo me engarroté, quedé tieso, no me podía mover, y lo único era que mi cuerpo temblaba. Y digo yo, aquí ya está, me llevó la trampa. Y lo único que yo acaté siempre, mi abuela, nosotros somos de una familia muy católica, mi abuela siempre hablaba mucho de
de invocar la sangre de Cristo, invocar el nombre, decir el nombre de Jesús, Jesucristo, invocarlo a Él ante una tragedia, ante cualquier situación, no necesariamente una situación así, demoníaca o de... Sí. sino en X situaciones. Entonces yo chiquillo siempre me crié con esa percepción de que cuando usted invoca y necesita de alguna forma te ayuda, ¿verdad? Entonces, y yo me acuerdo que fue lo único que yo hice porque estaba yo estaba engarrotado, mi cuerpo se engarrotó. Como una parálisis. Como una parálisis y digamos, yo tenía los ojos cerrados, pero es de esa sensación que usted no quiere abrirlos porque no sabe si lo va a tener aquí o qué pasa, ¿verdad? Y yo tenía los ojos tan fuertemente cerrados que no podía abrirlos, no podía moverme, no sabía qué pasaba, si estaba ahí, se me había acercado o no se había acercado. Y lo único que dije yo, la sangre de Cristo me cubra. Y empecé a, bueno, y el corazón, a 1000 por hora, ¿verdad? El corazón. Y pues, entonces ya empecé a bajar un poquito la adrenalina del temor y todo esto. Me empecé a sentir un frío que me pasó aquí como una gota. Y como pude, me fui aflojando. Me fue aflojando el cuerpo, ya yo sentí las manos, podía mover los dedos, pero los tenía engarrotados. Y me fui escobijando un poco. Y con ese temor, ¿verdad? Abrí los ojos y volví a ver y ya no estaba la figura. Entonces inmediatamente me quité la cobija y me dirigí a la puerta y prendí la luz. No había nada, abrí el armario, abrí la puerta, me asomé, todo el pasillo estaba todo el mundo durmiendo. Y lo que hice fue abrir la cortina y dejar la luz prendida y así me acosté a rezar. ¿Alguien más dijo algo después? Sí, la mañana, sí, al día siguiente cuando estábamos en el desayuno yo bajé totalmente, no pude dormir, totalmente agotado, ¿verdad? De insomnio. Y había un silencio sepulcral cuando era, ustedes saben lo que es un desayuno, ¿verdad? Toda la gente, músicos y vacilón y chivos, nos habíamos tomado un par de birras. Y que ojalá alguien esté cumpliendo años ahí. Sí, y todo. entonces, y bajamos y todo el mundo callado. Sí. Y entonces el compañero Guillén dijo, es que me asustaron anoche. Entonces yo le dije a mí también, ¿usted vio algo? Me dice, no. Alguien abrió la puerta de mi cuarto, entró, yo sentí la presencia que alguien entró, se sentó en mi cama y pasó por encima de mí. Y yo sentí el peso de un cuerpo humano encima mío y yo no podía respirar. Y me quedé paralizado. Y sentía en la espalda un frío, o sea, estaba paralizado. O sea, la misma situación que yo vi, él la describió con algunas otras cosas como esa que él sí sintió donde se abrió la puerta, alguien entró, se le sentó, como cuando alguien se sienta en la cama, que la cama se hunde un poco, entonces él sintió esas y que después pasó como por encima de él, por la cama, y sintió el peso un poco ahí. Y pues obviamente todo el tema de quedarse uno ahí petrificado y todo eso. Y después, antes de irnos del lugar, nos contaron que en el tercer piso del monasterio había muerto una monja, una religiosa. Se había muerto ahí y era uno de los temas que nos decían, por favor, no pueden subir al tercer piso. Pero eso nos lo dijeron como a la semana. Sí, ¿verdad? por algo era también. Y alguno, estoy seguro que algún cabrón subió. ¿verdad? Y algo le pasó y no contó. Y no contó y ojalá despertó el ambiente pesado porque no fue desde el inicio, sino fue como a los días. Pero sí, fue totalmente petrificante. Por lo menos a mí no recuerdo, tal vez escuchar cosas, pero no ver una figura así tan claramente como la vi, nunca. Sí. Ahí en esa historia, Raúl, hay 3 cosas que a mí me llaman mucho la atención. La primera es el hecho de que se habla mucho de que cuando uno está sufriendo este tipo de ataques, este tipo de
percepciones, tal vez en un lugar específico, se da mucho el insomnio, ¿verdad? De eso de que usted no puede conciliar el sueño bien, o que si lo concilia no llega como a ese estado de sueño profundo, sino que se queda ahí como entre dormido y despierto. Como en un estado de alerta. En un estado de alerta, sí. La segunda, que estos monasterios tan antiguos, ¿verdad? También tienen unas historias por ahí medio perturbadoras, porque no siempre han sido personas buenas las que están ahí metidas dentro de estos lugares, ¿verdad? También ha habido, bueno, hay una historia del Códice, ¿cómo era el códice? Códice es otra cosa. Un códice que escribió un monje, voy a buscar el nombre por acá para tenerlo por ahí, que escribió un monje, sí, el Codex Gigas, que es una historia sobre un monje que lo apresan por supuestamente estar metido en cosas esotéricas, tal vez ya más profundas, metidas en el satanismo y demás, y él, para salvarse, dice que va a hacer un libro completo con la Biblia y otro montón de cosas, ilustrado y demás, en una noche. Entonces él lo crea en una noche, y se cree que fue con ayuda del maligno, por así decirlo, ¿verdad? Pero era un monje también. Digamos, a lo que voy con esto es que hay muchas historias de monjes, incluso monjas, ¿verdad?, que han cometido actos terribles, que se quedan guardados entre esos muros también. Y eso llega a atraer energías malignas que pueden llegar a manifestarse. Y la tercera fue lo que usted dijo, de la monja que murió ahí. No les dijeron en qué condiciones murió, no les dijeron nada. No, por lo general, digamos que a los religiosos no les gustan esos temas, son muy escépticos, digamos, no les gusta conversar, no es que son no muy sepan, herméticos, más son bien. muy herméticos en realidad, no es que no crean, no, ellos manejan mucha información, claro, pero son muy herméticos, no le dan mucha pelota, digamos. Pero simplemente era, no suba, por favor, vea que ahí, después ahí nos contaron que sí, que ella había fallecido, pero no nos dieron mayores detalles, nada más que por favor no fuéramos al tercer piso. De hecho, eso es lo que me llama mucho la atención, del hecho de que les digan, sí, ahí murió, pero no suban. Es como más bien para uno, es como decirle, vaya, fíjese que hay algo tuvo que haber pasado extraño, algo tuvo que haber sucedido para que les dijeran, o ya tener experiencias previas para que ustedes les dijeran, no suban, mejor no suban. Quién sabe. Ahí yo agregaría tal vez una cuarta con los monasterios, con las abadías o conventos o todo este tipo de cosas. También se dice que los religiosos pasan muchos ataques, ¿verdad? Sí, claro. También, sí, claro. Porque como ellos son personas que están entregadas, ¿verdad?, a Dios y a la lectura de la Biblia, ¿verdad?, y toda su vida la basan en eso, se dice que ellos reciben muchísimos ataques, y hay muchas historias de eso, ¿verdad? De monjas, de monjes, y demás que, sí, ¿verdad?, que son tentados, que los el diablo, digamos, los perturban, que no los molestan, no los dejan descansar, y eso porque son personas de mucha oración, entonces es como llevarle la contra, ¿verdad? Exacto. Que de hecho, ahora que Bobby dice eso de las abadías y demás, no sé si usted recuerda la primera vez que fuimos a este pueblito de República Checa, a Linsko, que nos llevaron a una abadía que estaba como en una colina, que había que subir un montón de gradas y demás. Yo la vez pasada le contaba hoy, creo que fue con Isra también, que estábamos hablando de eso. Y yo le decía, es que yo llegó un punto de esa abadía donde yo llegué, que yo dije, no, aquí me siento, no paso, porque sentía una vara rara, como una vibra rara. Y era un lugar bonito, muy, muy bonito. Pero era un lugar súper antiguo, súper extraño, que todo eso puede llegar a acumularse también, ¿verdad? Y poder ser perceptible también para nosotros. Sí, así es. Yo creo que estos lugares tienen demasiada historia, ¿verdad? Son demasiados antiguos, antiquísimos. Y no quitan que aunque haya personas que están ahí que están más bien en una cosa positiva, que están formándose o algo, como dice Bobby, hay de mucho ataque, mucha contra, porque es parte de como para sacarlos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, para terminar el cuento, después de esa noche, nosotros, inclusive
chicas que iban y todo, como en 2 cuartos terminamos con los colchones todos durmiendo juntos. O sea, nadie más se quedó durmiendo solo, porque, digamos, yo en otros lados me ha tocado que me asusten, que me toquen, que me muevan o que me molesten y no pasa nada más. Y si tengo que seguir durmiendo solo duermo, pero ahí ni a palo. O sea, era demasiado pesado lo que había, y lo que a mí me pasó fue demasiado fuerte porque, repito, o sea, yo en toda mi vida nunca creo que se me va a olvidar ese semblante, Sí, claro. esa cara. Y, o sea, no tendría como, por dicha, tengo bueno el corazón, que no sé, porque no se le para a uno el corazón ahí, pero es una experiencia muy fuerte. Sí. Sí. Y después compartir y ver que los otros compañeros, algunos le habían pasado tal vez cosas iguales. En el caso de Jorge, él no vio, no pudo ver, nada más sintió una sombra, la presencia, que entró, sintió que se le hundió la cama, cosas de ese tipo que obviamente pues también imagínate. Sí, claro, eso es una sensación horrible. Pero entonces sí, digamos, a partir de ahí los demás días que nos quedamos, dormimos todos acompañados, porque sí, digamos, ya cuando llegaba la hora de subir, que veníamos de un chivo o algo, ya nadie quería subir al segundo piso solo. Sí, más que en eso, nosotros lo hemos hablado aquí también. Esos chivos a veces terminan a las 12, 1 de la mañana y uno tiene que llegar a esa hora ahí a alistar cosas para el otro día, porque a las 7, 8 de la mañana tiene que estar en pie, si no es que antes también. Sí, entonces de ahí, bueno, eso fue en 1998. 98. Esa fue la primera experiencia en viajes que usted ha sentido Sí. que ha sido la más pesada. Sí, creo que ha sido una de las más pesadas. Bueno, después hay otra ahí que esa fue en un pueblo en Extremadura, que ustedes creo que lo conocen, ¿verdad? Bueno, no sé si lo conocerán, pero es al sur, pegando ya con Portugal. Y igual, el ambiente nos tocó dormir en una escuela, y ya a mí me tocó dormir con los bailarines. Un músico me acompañaba con los hombres en un salón ahí más o menos grande, y me tocó dormir en una cama que estaba a la pura parte de la puerta. Entonces ya llegábamos igual del chivo, cansados, se cambiaba uno, se duchaba o algo, se alistaba, y ya cuando me iba a acostar, yo duermo de medio lado, estaba durmiendo y llegaba y me golpeaban el hombro, decían así. Y yo, qué más, hijo de puta, jodiendo. Estaban ahí unos medio disque hablando acostados o algo, y ya seguía durmiendo, me daba vuelta y otra vez me golpeaban así el hombro, y yo que estaba, me enderezaba y me sentaba en la cama y volví a ver a todos bien privados. Y ya volvía, entonces ya me medio cobijaba un poco porque es muy caliente. Sí. Una sabanilla ahí, y me jalaron la sábana un toque. Y yo, ay, qué madre. ¿Verdad? Bueno, ya. Digo, de seguro es que no he hecho mi oración para dormir o algo. Entonces, bueno, ya me santigüé y bueno, el Padre, hice una oración, me acosté. Y en lo que yo estaba haciendo mi sermón, me pegaron 2 manazos en el hombro. Pero ya más duro. Ya más duro. La tercera, yo, qué mierda con este juguetal, déjeme dormir. Yo bravo, me acosté y me dormí. Le pegué así me enojé. Una madreada y se quitó. Como a los 3 días cambiamos de lugar y me tocó dormir, era en una escuela, pero me tocó dormir como una aula como aparte. Y igual solo. Y igual la misma sensación, pero ya esta vez sí estaba solo. Entonces lo que hice fue, digamos, tal vez dormir con la puerta un poco abierta o con la luz prendida, porque tal vez estaba, digamos, ya durmiendo, y ahí no fue que me movieron, sino que botaban algo, por ejemplo. ¿Verdad? Estaba ahí y era un aula, ¿verdad? Entonces tal vez estaba el borrador ahí que lo ponen en la pizarra y lo tiraban al suelo. Sí, ya como más tirando al poltergeist.
y así, cosas de ese tipo, digamos, que uno estaba o tenía la puerta ahí, así como unos ahí, la puerta aquí, entreabierta, entonces la abría un toque. Sí. Entonces ya cerraban, acomodaban, me volví a acostar, estaba ya así, y otra vez me volví a abrir la puerta. Y así, digamos, pero más ahí de eso, era más como esa sensación, ¿no? Sí. Okay. Entonces sí, era pesadillo ahí un poco, digamos. Me enteré después que es un lugar, en Europa la mayoría de lugares son muy antiguos, ¿verdad? Sí. Y estuve por ahí como investigando un poco y me encontré por ahí un documento que decía que en la época de la Inquisición, cuando era esta perseguidera para acusar por brujería a la gente y la quemaban y todo, mucho de esta cosa los llevaban a este lugar, a esta zona, y ahí eran donde hacían las piras y las quemaban. Entonces era como un centro ahí de acopio de gente que la declaraban brujos o brujas, y ahí los ejecutaban. Sí. Entonces pienso que tal vez algo en relación de eso tenía que ver ahí, pero lugares así, digamos. Como sí. Hay una historia, mae, que no sé si usted me dice si no es posible contarla, todo bien, la dejamos pasar. Pero yo recuerdo que usted y Maga me la habían contado. Maga, para los que no sepan, es la mamá de Obi, la esposa de Raúl. Y Maureen, de hecho, que fue como un tipo de parálisis del sueño que tuvo Maga, que fue también en una región española. Sí, de hecho fue en esa misma región. Uh-huh. Eso también. Cambiamos de pueblo, ¿verdad? Un pueblo igual por ahí en la misma zona. Y estábamos en una escuela que era de 2 pisos, muy grande. Y nos tocó dormir en grupos de 4. Y bueno, yo entonces eran 2 camarotes, estaba Maga, estaba yo dormí arriba, Maga abajo, y en el otro camarote estaba Maureen y estaba Yami, que era una señora. A mí no me gustaba la sensación del camarote, entonces yo bajé el colchón y lo tiré al piso y me fui a dormir ahí. Y bueno, ya digamos como la madrugada, 2:30, 3 de la mañana, no recuerdo, Maga empezó a hacer ruidos muy feos. Sí, que en la noche que empiece alguien como quejidos y eso, ¿verdad? Y ella cuenta que ella se despertó de dormir en ese rango que uno quiere volver a quedar dormido, pero está como entre dormido y despierto, como un trance, sí. entre dormido y despierto, y dice que entraron 3 hombres. Uno era un negro y otros 2 blancos, y que se sentaron, ella durmió en el camarote abajo, se sentaron los 3 se sentaron en la orilla del camarote, y uno como que intentó agarrarle la mano y otro empezó a quitarle ¿cómo se llama? La sábana, ¿verdad? Y a jalarle las piernas. Entonces, de que ella quería gritar, pero no podía, se quedó sin voz. Lo que yo estaba oyendo era todo el ruidal que ella hacía, dormida, ¿verdad? Quejidos muy fuertes, como gruñidos, oían, no sé, no lo puedo, ¿verdad? Y Maureen, que estaba en el camarote al frente, pero en la parte de arriba, Maureen dijo, ¿qué es lo que pasa? Pegó un grito, ya basta. Se despertó y gritó eso. Y inmediatamente todo se calmó. Magali se enderezó del camarote, se salió asustadísima, toda como sudada, como si hubiera tenido una pelea. Y me dice, es que me pasa esto y esto y esto y esto. Y la que lo percibió igual fue Maureen, porque Maureen es una persona muy espiritual. Maureen, inclusive ella cuando viaja anda un misal, que es las lecturas de cada día que se hacen en la misa todos los días. Entonces ella hace una lectura antes de acostarse, es una persona muy religiosa. Y entonces Maureen se despertó sintiendo las sensaciones de Maga, que es lo que
hablamos después, ¿verdad? Sí. Y ella los hizo echados, ¿verdad? Con un grito, pero un grito que nos despertó a mí y despertó a Jan, ¿verdad? Y entonces ya todos nos despertamos, prendimos la luz y Maga casi se tacó a llorar y todo. Y bajamos el colchón de ella, lo puso a la par mío y dice, yo sola, ni a putas duermo, y se acostó a dormir a la par mía. Y de hecho, Maureen logró ver algo o algo así. No, ella dice Como que que percibió más. Como no que lo dice que sintió. ella no vio, dice que lo que ella sintió sí, que había alguien más, que los cuatro que estábamos, que había alguien más o habían varios más en el cuarto. Ella sí lo sintió, pero ella, por eso, ¿qué es lo que pasa? O sea, como que si alguien entró y se hubiera metido Sí. y estuviera haciendo algo, y entonces ella lo que sintió fue la sensación de más personas dentro del cuarto de las que estábamos. Sí, y ahí fue donde ella reaccionó, digamos, sí. Eso dentro de lo que después hablamos ya en el día, ya todos como más tranquilos y todo, pues más o menos fue un poco como la conclusión, ¿verdad? Pero sí fue, para ella fue muy fuerte, ¿verdad? Porque ella fue en realidad toda la que sintió toda esta presión, esta sensación de ahogo, de que me encimaron, de que me van a hacer daño, una cosa así. Sí. Que de hecho, bueno, esto ya lo habíamos hablado anteriormente, lo que voy a comentar, que hay personas que de hecho les conté fue la historia de otro canal, que les mandamos un saludo a los amigos de Hablemos de lo que no existe, que ellos hablaban sobre una historia de un brujo que llegaba a visitar a una persona, pero llegaba no de forma corpórea, sino más bien como espiritual, Como astral. sí, ¿no? como astral. Que llegó el punto en que las personas que vivían en esa casa, incluso los que estaban a la par de esa casa, que eran los papás de esta muchacha, llegaron a percibir esa entidad es como muy extraño en realidad, como que hay un viaje astral o un desdoblamiento y las otras personas que están por ahí también llegan a percibir esta entidad o esta persona que llega. Es como cuando nosotros estamos, digamos, si estuviéramos aquí grabando y llega alguien y no lo estamos viendo y se para ahí y usted de eso que siente que está una presencia ahí, que lo está Que lo viendo. están viendo. Algo Claro. así, algo así. Sí. Entonces supongo que lo que llegó a sentir Maureen era algo parecido a eso, ¿verdad? Sí, de hecho, creo que, bueno, habíamos dos personas más Sí. y la única que lo percibió Fue ella. fue ella. Sí. De hecho, después, digamos, ya años más acá, bueno, propiamente el año pasado nos pasó algo muy curioso en México. Estamos también en un pueblo de México y en un hotel bastante viejo, por cierto, que pasaba el río atrás, no me acuerdo cómo se llamaba esa ciudad, que era Orizaba, ¿no? No, en Tuxtepec. Tuxtepec. Tuxtepec, Ajá, que de Tuxtepec. hecho por ahí yo he visto Sí. bastantes historias de Tuxtepec. Tuxtepec. En Tuxtepec, en este En hotel. Oaxaca es eso. En Oaxaca. Ajá. Sí. Sí, en la región de Oaxaca. No sé si recuerdan, el edificio era viejito, ¿verdad? El hotel donde nos quedamos. Y fue la misma situación, digamos, en el cuarto, pero esta vez fui yo el que lo que sentí fue precisamente lo mismo que le pasó a ella unos años atrás en España. Alguien que entró al cuarto, estamos ahí, 4 personas durmiendo, las 4 camas, y yo fui el que lo sentí, ¿verdad? Sí. Estaba ahí, entró y quería hacer algún tipo Sí. de daño y yo lo percibí y empecé a hacer ruidos y a pelearme con él y hasta hice como a tirar una patada o algo así, como quererme agarrar porque estaba ahí y lo perseguía y lo sentía Dentro de la misma sensación dentro de parálisis. Y... Sí, y resulta que no, los demás se despertaron y entonces yo igual, váyase de aquí, ¿verdad? O sea, lárguese. O sea, Sí, siempre ha sí. habido, digamos, una reacción en el caso de estas experiencias mías de como expulsar, o sea, déjenme en paz. Exacto, porque digamos, me ha ocurrido muchas cosas que a veces tal vez uno no las ve o las ve y no tienen una explicación lógica.
Pero, bueno, yo siempre, en el caso mío particular, yo apelo a orar, que es lo que hago. Eso me tranquiliza, me da paz, Sí. ¿verdad? Y eso es lo que hago yo. Pero, digamos, siempre, o sea, yo siempre he dicho algo, digamos, en estas cosas, cuando hay algún ente, alguna sensación, como ustedes quieran llamarlo, que no es buena, que no, lo inmediatamente que usted siente es temor. La primera percepción que usted tiene es temor. Un temor, sí. Es un temor, porque en algún momento también usted puede haber una sensación al contrario, ¿verdad? Que en el caso mío son pocas, pero en algún momento uno ha sentido por algún instante en algún lugar o por estar realizando alguna actividad diferente, digamos, una sensación totalmente al contrario, ¿verdad? Sí. Una presencia de algo que te genere más bien paz, como Sí. tranquilidad, como una tranquilidad. Entonces es eso, ¿verdad? Un poco, pero básicamente por ahí va, digamos, Sí, son cosas de... ese temor a lo desconocido, a temor también que puede generar, parte de lo que nosotros siempre hemos hablado acá es que cuando uno por lo general percibe ese temor en vez de paz, es porque no es algo bueno generalmente, es algo que llega a molestar. De hecho, esa anécdota de ese hotel, yo puedo dar fe, porque yo me acuerdo que ese día, justo que pasó, yo salí porque iba a ir a tomarme algo solo, ahí en uno de los salones. Y creo que todos desde que llegamos a ese hotel tuvimos esa sensación de que era feo. Y yo me acuerdo, o sea, y obviamente no va a entrar nadie físicamente a una habitación, porque no, pero yo me acuerdo que sí se sentía feíto ese hotel, había un ambiente como si algo hubiera pasado ahí. Yo me acuerdo que yo salí a caminar, salí con el teléfono a grabar, iba como con 3 cervezas para ver dónde me sentaba, eran igual 2 y pico de la mañana, ¿verdad? Como viendo de la misma sensación de que se sentía feo, a ver si el teléfono grababa algo. Y me senté por ahí con las cervezas y al rato, o sea, no me las pude terminar. Era eso como de que mejor me voy para el cuarto, porque sí había una sensación bastante fea. Ahora que estamos hablando de más bien de una sensación de paz, hace un ratito que estaban contando las historias, como estábamos hablando más que todo historias de Europa. Hay una historia que nos mandaron que quiero contarla porque es todo lo contrario, más bien es una sensación de paz. Es algo que podríamos decir paranormal, porque no tiene explicación, pero genera todo lo contrario, más bien. Entonces voy a contar la historia que nos enviaron, y tal vez para dar paso a lo que tal vez queremos hablar un poco también, que es lo de la casa, ¿verdad? Sí. Entonces voy a contarles un poco esta historia, que esta historia la tenía por ahí guardada hace tiempillo, no la habíamos sacado en ningún episodio, pero creo que dado lo que estamos hablando calza bastante bien. Es una historia que nos envía una señora que se llama Milena Solís, con la que yo estuve por ahí chateando entre las redes del podcast, ¿verdad? Que le agradecemos bastante por enviarnos la historia. Y ella es tica, pero vive en Bélgica, si no me equivoco. Sí. Y desde allá nos ve. Entonces me envió una historia bastante interesante en Lourdes, Francia. Entonces les voy a relatar un poco para que vean más o menos ese contraste que estamos hablando de sentir paz versus sentir miedo. Entonces ella nos cuenta que más o menos en junio del 2017 ella viajó con el esposo y con una tía política a Lourdes, a Francia, ¿verdad? Para poner contexto, en Lourdes, en esta región, se da, ¿verdad? Peregrinaje por la Virgen, ¿verdad? La aparición de la Virgen. Exacto, por la Virgen de Lourdes, que creo que fue esta chica Bernadette, creo que se llamaba, ¿verdad? Que fue una de las, o la primera que lo vio. No esa historia no me la sé tan claramente, pero ese es el contexto más o menos de la historia donde ella va. Entonces dice que ellos van a Lourdes, ¿verdad? En Francia. Y nos cuenta que ella es católica, pero una católica malita, ¿verdad? Dice ella, que no es una católica, ¿verdad? Muy practicante, ¿verdad? Que el viaje era como con un grupo de, más que todo, de gente de la tercera edad, y que ella no estaba muy entusiasmada con la idea, que andaba ahí como bajoneada,
por así decirlo, que en el viaje conocieron a una muchacha que se llamaba Natalie, que era una de las personas más jóvenes del grupo, que era muy amable, muy cordial. Y después de un día de viaje desde Bélgica a Lourdes, en verano, a más de 30 grados de temperatura, como estábamos diciendo en esa época, ¿verdad? Junio, se instalaron en el hotel y fueron a conocer la famosa gruta, ¿verdad? Donde aparece, donde está la imagen, ¿verdad? De la Virgen y todo esto, y a recoger un poco de agua, ¿verdad? Que esta agua es agua que brota de los manantiales de Lourdes y, ¿verdad? Como en muchos de estos santuarios, ¿verdad? Que es agua casi bendita, podemos decir, ¿verdad? Que al día siguiente hicieron lo mismo y que hacía tanto calor, que desde la gruta donde estaban, ella vio unas bancas que están al fondo, que la gruta y donde se ubica todo esto está frente a como a un río. Ajá. ¿Okay? Que cruzaron un puente, ¿verdad? Se fueron al otro lado, hay una sección como donde están unas velas, las bancas, ¿verdad? Espacio para orar y todo eso, y que se fueron a refrescar ahí un poco porque había como una parte como con árboles, y que se sentó en medio de dos personas, que había un espacio vacío en esas bancas donde se sienta la gente a orar. Se sentó en medio de esas dos personas, ¿verdad? Había una religiosa, una monja y un señor, y que la muchacha joven que andaba con ella se sentó atrás. Ajá. Y le dio un Cristo. Ajá. Ajá. ¿Le dio qué, perdón? Un Cristo, creo que fue algo así. Sí, por ahí anda. Es que le voy a contar el contexto. Esta persona, por aquello de que ya alguien haya escuchado esa historia, y es una historia impactante realmente, pero la escuché porque ella es amiga de una persona con la que vamos a tener en el podcast por acá. Ah, sí. Exacto. Sí. Exacto, ella no la compartió. Sí. Entonces, bueno, Natalie, ¿verdad? La muchacha joven se sienta detrás y que el esposo las dejó porque se fue a tomar más fotos, ¿verdad? Que es un lugar bastante bonito, está el puente, el río, todo esto. Que se despidió de ellas y fue a tomarse fotos con la cámara, y que a ella le pareció que era el lugar perfecto para sentarse porque estaba, ¿verdad? Bajo la sombra, frente al río, muy amena, se veía la gruta perfectamente, y que en eso, ¿verdad? Esta persona, esta religiosa, pues le dice en italiano, ¿verdad? Aquí ella me escribe en italiano, voy a más o menos traducir un poco porque yo no sé cómo pronunciar el italiano también, ¿verdad? Pero le dice como, se le queda viendo, le dice, es bellísima, ¿verdad? Viendo hacia la gruta, hacia la Virgen. Y que ella, ¿verdad? Le contesta con su escaso italiano, ¿verdad? Que sí. Y, ¿verdad? Le sigue preguntando en italiano y le dice, nessuno si ricorda di Bernadette, que es verdad, nadie se acuerda de Bernadette, como dando a entender, ¿verdad? Que todo el mundo recuerda lo que pasa con la Virgen, pero dejan de lado a Bernadette y demás. Que ella no le contesta nada, ¿verdad? Que ella le sigue haciendo preguntas, ¿verdad? Le pregunta si está casada, ¿verdad? Ella le contesta que sí. Le pregunta que si tiene hijos, y que ella lo único que dice, que no responde, ¿verdad? Señala con su dedo para arriba, ¿verdad? Que están en el cielo, básicamente. Y que esta persona de la nada la abraza, ¿verdad? Que ella curiosamente no se sintió incómoda a pesar de ser una extraña, y que le dice que no se preocupe, que sus dos hijos están en el cielo, que sus dos hijos están en el cielo. Y que ella se queda muy conmovida pensando, ¿verdad? En sus bebés, en sus hijos, que no le presta mucha atención a lo que le dice, pero, ¿verdad? Nada más se conmovió, y que le dijo que recen un misterio del rosario juntas, y que al final intercambiaron los rosarios. Sí. ¿Okay? Y que así van a rezar siempre la una por la otra, ¿verdad? Intercambiando los rosarios. Que ella se angustió un poco porque el rosario de ella se lo habían regalado, era algo que ella apreciaba mucho, pero que al final pues lo hicieron. Que después de rezar juntas, ¿verdad? Es un misterio, accedió y los intercambiaron. Que ella le dijo, cuide mucho este rosario, ¿verdad? No en italiano, lo poco que ella le entendía, ¿verdad? Porque es de Jerusalén, que es muy especial, que tiene la cruz un poco rota y demás, pero que sirve bien. Que ella se lo aceptó y lo agradeció. De hecho, ella nos envió la foto del rosario. Ahí la vamos a poner aquí en la pantalla en algún lugar para que la puedan ver. Y que le dijo que se tenía que ir. Y que ella, en ese momento, cuando ya esta persona se iba, ella se giró para ¿verdad? Decirle a la otra muchacha, a Natalie, que sí se iban, y que cuando vuelve a ver, gira de nuevo, no había nadie a la par de ella. Que ella se quedó
impactada y que de pronto a lo lejos volvió a ver, y ella dice que más de, no sé, 150 metros, que es así muy muy lejos al fondo, porque eso es un espacio muy muy grande, nos cuenta de donde están las bancas con la visión hacia la gruta, bastante lejos ve a esta religiosa, a la silueta al fondo de la persona, básicamente, que cómo es posible que no había nadie más, si ella estaba al lado de ella, la viera tan lejos en un segundo. Y que le preguntaron, le preguntó a Natalie si la vio, a la muchacha que estaba atrás, que ella estaba en shock porque dice que ella estaba hablando con alguien y desapareció, que le preguntaron al señor del lado, y que el señor del lado dice que en el momento que ella se sentó nunca había nadie a la par de ellos, tampoco, el señor no lo vio, solo lo vieron solo ella y la muchacha de fue atrás. tal vez como para un reconfortarla a ella, ¿verdad? De lo que estaba tal vez teniendo en su corazón en ese momento también. Sí, entonces nos cuenta que bueno, la otra muchacha sí se asustó mucho, por alguna razón, como que no lograba entender lo que había pasado, pero que para ella, cuando estuvo en ese momento y sintió el abrazo de la monjita esta, y que le dijo que sus 2 hijos, así específicamente, estaban en el cielo, fue esa sensación de todo lo opuesto que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De que no tiene una explicación. Sí, fue como algo de paz más bien. Fue como una paz que tal vez ella necesitaba en ese momento. Sí. Es una historia muy bonita en realidad y gracias a ella, de verdad. ¿Cuál es su nombre, perdón? Milena. Gracias a Milena, de verdad, por enviarnos esta historia, porque sí, como le dije, yo la había escuchado de boca de un buen amigo de ella también. De Zamudio. De Antonio Zamudio, lo había escuchado boca. Por eso me quedé así como pensando, yo esa historia. Pero ellos son buenos amigos, a lo que tengo entendido, ¿verdad? Sí, Milena es una persona que nos sigue ahí en el podcast, que nos ha escrito algunas veces en las redes sociales, creo que en Instagram, si no me equivoco, y que por ahí le agradecemos bastante también porque ella nos dio el contacto de Zamudio para poder grabar. Estos lugares, estábamos hablando ahora hace un rato que en Europa particularmente hay lugares antiguos y que hay muchas cosas que pueden suceder o este tipo de energías y entes o fuerzas que de alguna forma, de una manera para molestar o maligna o algo pueden suceder, pero también hay que recordar que hay lugares donde han ocurrido cosas que no tienen ningún tipo de explicación, que al nivel de la fe hay que aplicarlas bajo el nivel de la fe, porque si usted no lo hace de esa forma no lo va a entender nunca. O si lo queremos ver como el caso de la historia de Milena, son lugares que por los hechos que han ocurrido generan toda una vibra, una fuerza positiva muy grande. Yo he tenido la oportunidad de estar 2 veces en Portugal, en Fátima, y recuerdo muy bien que, bueno, cuando tuvimos la oportunidad de ir al santuario de la Virgen de Fátima y visitar todos estos lugares, ahí en Fátima que hay un lugar que lo tienen cerrado con una baranda y es un árbol que está ahí, que está, digamos, en la plazoleta. Ese árbol es un árbol donde se supone que fueron las apariciones de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes ven el contexto, digamos, en el caso, digamos, de la religión católica, la Virgen es las apariciones de María van en función del lugar, porque, digamos, muchas veces se habla de las apariciones en Europa, pero también han habido apariciones en África, la aparición en México, por ejemplo, que entonces en cada una que en México la connotación, hay más de una aparición, ¿verdad? Sí, que se ha dado. Pero digamos en el caso de la colonia que fue en la de Guadalupe, Guadalupe, creo que es como lo decían en el lenguaje indígena náhuatl, es una indígena. Entonces, si ustedes ven en Fátima, que se le aparece a la historia de estos 3 pastores, que son personas sencillas, el pueblo está, creo que a un par de kilómetros, no recuerdo exactamente,
yo lo fui a visitar el pueblo donde estaba la casa donde vivían estos pastores. Ujú. Eran pastores, eran niños pequeños, muy pequeños. Y detrás de la casa de estos niños hay como un solar y hay varios árboles. Y usted camina en ese solar y llega, y al fondo hay una imagen impactante de un ángel, pero es como ver un ángel de yeso, blanco, 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 Ujú. blanco, con unas alas muy grandes, muy bonita. ¿Y por qué les cuento esto? Porque oyendo lo que decía Bobby de este relato de Milena que le pasó, estos lugares, ineludiblemente, indistintamente de lo que usted crea, de la religión que profese, de lo que usted considere, cuando usted los visita, ineludiblemente usted dice, aquí algo Sí. pasó, aquí Que- algo sí, pasó, porque incluso- usted, digamos, ahí yo me acuerdo que, digamos, usted llegaba y uno sentía una vibra, Sí, la energía del una lugar. paz, una tan reconfortante, una cosa que, digamos, no lo puede explicar uno, ¿verdad? La Biblia dice la paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, es que usted no la puede explicar. Bueno, yo tuve esa sensación un poquito muy bonita, y yo le decía, así, como he conversado con compañeros, algo, yo digo, vea, indistintamente si usted cree o no cree, profese la religión que sea o lo que sea, pero usted llega a muchos de estos lugares donde la historia ha sucedido, que ha habido una aparición, que algo es tan fuerte, la energía que hay, la vibra, de que usted dice, ineludiblemente, Que algo pasó. aquí Ujú. algo pasó. Aquí, o sea, por más que yo soy ateo, ¿no? Pero, o sea, yo llego y usted siente esa energía. Ahora contando eso, pienso que es porque, digamos, el santuario Lourdes es muy visitado a nivel mundial, igual que el de Sí. Fátima, ¿verdad? Yo le voy a decir una cosa, mae. Y sí, son lugares que son cargados de energía positiva. Pero le voy a contar una anécdota que me pasó a mí, precisamente, digamos, a mí personalmente, en la Catedral de la Virgen de Guadalupe en México. Usted sabe que yo no profeso religiones ni nada de eso, todo bien. Pero ese día, cuando yo llegué, iba a entrar a esa iglesia y yo dije, mano, tal vez no por lo que pasó, no por la aparición de la Virgen, sino más bien por toda la gente. Pienso yo que era un lugar tan cargado. En el domo grandote. Ajá, exacto. Estaba tan cargado que yo decía, no, es que yo no puedo entrar ahí, no me siento cómodo, no me siento bien. Y eso, de hecho, lo hablábamos creo que con Isra y Vane, ¿verdad? Que las iglesias muchas veces son un festín de energías también, ¿verdad? No por el hecho de lo que haya pasado desde la aparición en ese lugar, sino lo que estoy diciendo es que sí, en ese lugar pasó algo muy, muy tuanis en realidad, porque es una aparición muy extraña que al final se edificó su iglesia y demás, pero sí Que no tiene explicación. que no tiene una explicación, exacto, sí. Y que sé que también hay muchas personas que hablan de milagros y demás, pero yo en lo personal al entrar a esa iglesia fue como sentir toda esa energía, tal vez de personas que llegan a pedir porque están pasando alguna situación complicada, que fue como, madre, no puedo entrar. Y es vacilón cómo se perturban tal vez los lugares con la energía de las personas, ¿verdad? Porque como usted dice, hay lugares como el Camino de Santiago Compostela. Para mí eso es un lugar impresionante. Todo lo que recorre es impresionante, es súper bonito, súper todo, y se siente una energía muy bonita. Que también hemos estado por allá. Pero ahí fue como lo contrario completamente. Usted lo que quiere decir es que tal vez que los lugares Se cargan. como que tanta gente, y no necesariamente gente que llegue a venerar o a hacer Sí. algo, a verlo como algo positivo, a pedir, etcétera, como que cargan negativamente Sí. Sí, pero tiene razón Raúl en eso. Hay lugares en los que han pasado cosas que usted dice, uy, ma, es que sí, aquí se siente bonito estar. Porque aunque uno no sea religioso ni nada, pero se siente como esa vibra positiva del lugar. Son lugares de culto, digamos, Sí. viéndolo de esa forma, son lugares de culto, pero también se pueden perturbar, ¿verdad? O manchar, es que no sé cuál sería como el sinónimo más apropiado. Aquí en Costa Rica pasó hace unos años, no recuerdo exactamente, en la Basílica Cartago, no sé si ustedes recuerdan,
una historia de un hombre que entró, no es muy vieja, pero no recuerdo la fecha, y se suicidó. Se sentó en las bancas, estuvo ahí un rato, sacó una pistola y se pegó un disparo y se mató. Sí. ¿Verdad? Entonces, si usted se pone a ver, es un lugar de culto, es la basílica quizás de las más visitadas, porque en Costa Rica la fe católica es como la más fuerte, y hay toda una veneración hacia la Virgen. Entonces, ¿qué es lo que se supone que pasa ahí? Porque inclusive hay un ritual en la Iglesia Católica, porque al suceder esta cosa, la iglesia la sellan. La sellan y... Sí, porque es como una profanación. Es una profanación, porque entonces hubo un acto, ¿verdad? Blasfemo dentro de un lugar que se supone que es para culto y que es una tierra que debe estar, digamos, pues, santificada, y es en ese momento es manchada por un acto de una persona que se deja llevar, ¿verdad?, por el motivo que sea, y se suicida dentro de la iglesia. Inclusive la iglesia se sella. No conozco mucho el detalle, pero sí leí un poco el tema de la noticia, y creo que inclusive no es del sacerdote normal, tiene que venir el obispo y hacer todo un ritual, ¿verdad?, para limpiar nuevamente el lugar de esa profanación, ¿verdad?, para poder nuevamente abrirla como lugar de culto. Entonces, creo que va en la función de lo que estamos hablando. Son lugares que están ahí, que han ocurrido cosas, tal vez quedan ahí. Tal vez muchos escépticos dirán, no, ¿verdad?, en esto pasa de todo, pero yo no siento nada. Y no siento nada ineludiblemente, pero digamos, si usted se pone a leer, por ejemplo, la historia de Fátima, en un día como el aguacero que cayó aquí, que llovieron perros y gatos, dejó de llover y el sol se bailó de un lado para otro, y lo vieron, y está documentado por periodistas de la época. Entonces usted dice, pucha, aquí algo pasó, y se siente, entonces esa vibra. Sí, que ahí ahora hay muchas teorías hasta de fenómenos ovni. Exacto, todo sí, eso, muchas ¿verdad? cosas, siempre van a salir cosas, pero bueno, en el contexto de la conversación, ¿verdad?, como decimos, como entramos a un lugar y sentimos la vibra y pasan las cosas, en otros lugares también, como la historia que nos cuenta esta señora de Francia, que es interesante. Sí, de hecho. Y con eso que decía, eso del suicidio de esta persona fue en 2015, de hecho. Con eso mismo damos pie al siguiente tema, que es el de las casas supuestamente embrujadas o casas con algún fenómeno poltergeist, ¿verdad? Que alguna situación que pasa así puede llegar a perturbar la paz en el hogar, ¿verdad? También. Y con eso creo que podríamos empezar con el tema principal de esta noche, que es la parte de la casa embrujada en la que usted vivió con Bobby, que aunque fue poco tiempo, pero estuvo por ahí. De la casa desagrada. La casa desagrada. Sí, que sin hacer mucho spoiler, antes de que empiece a contar la historia, fue justamente por algo así, ¿verdad? Que parece que la casa se manchó, por así decirlo. Estaba contaminada. Sí. Que bueno, para poner un poco de contexto, antes de que tal vez empecemos con esa historia, nosotros vivíamos en ese entonces, bueno, nosotros somos de los barrios del sur de San José. En ese entonces, lo que yo entiendo es que vivían todos, ¿verdad?, juntos. Tanto en ese caso, bueno, yo que era un bebé, mis papás, abuelos, tíos, en una casa que era bastante grande. Y creo que por lo que yo recuerdo de las historias, es una casa que había con opción de compra, que al final no se dio y demás. Pero sí, nosotros vivíamos en esa casa, ¿verdad?, en los barrios del sur. Y en esa casa pasaba de todo, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Sí, así es. Fue en el 90. Justamente nosotros vivíamos en Barrio Sagrada Familia, la calle adyacente a la calle principal. Ahí nos criamos con nuestros abuelos, en el caso mío y mis hermanos. Y resulta que teníamos un vecino, se llamaba Fernando, y vivía justamente
a la par, la propiedad que estaba a la par de la casa de nuestros abuelos. En aquella época era una época de muchas limitaciones, familias en el barrio, familias pobres y mucha gente que la pulseaba. Y resulta que esa era una casa muy grande, muy bonita. La casa, digamos, comparada con la casa de los abuelos de nosotros, que era más cacharpia de ella. Pero, bueno, resulta que la casa, ahí vivía un señor con la hija, ¿verdad? Y vivieron muchos años. Yo me acuerdo que yo tal vez tenía 6, 7, 8 años. O sea, le estoy hablando del 78, 79, 1978, por ahí, que uno chiquillo ahí en la calle y conocíamos al señor y veía a la hija con él, y después tenía un nieto, y ya conforme fuimos creciendo al tiempo, ya uno más grande empezó a escuchar algún parte de la historia de esta casa. Era, digamos, en la cuadra, era una de las casas más bonitas que había, y muy grande, muy espaciosa, era de una planta, después le hicieron de 2 pisos. Este señor aparentemente vivía como un incesto, y era como que si tuviera atrapada a la hija ahí, ¿verdad? Entonces había un montón de rumores como esos que hay en los barrios, ¿verdad? De esta situación. Pero ustedes no sabían eso cuando se pasaron a la casa. Digamos, eso conocíamos la historia porque era el vecino, digamos. Lo que pasa es que yo estaba muy chiquillo, digamos, pero mi mamá después, al tiempo ya, uno ya más viejo, pues ahí algo nos contó, ¿verdad? Entre lo que los papás no le iban a poner a uno muy chiquillo así, mira, es que está pasando esto y esto y esto, pero digamos, sí había, digamos, como toda una sensación de que ahí no hacían cosas buenas, de que pasaban cosas extrañas, que el señor era un poco esotérico, que era una persona muy, no sé, como, pues no decíamos que se llevara mal con la gente, pero sí que ahí había algo, sí, había algo a nivel interno de él. Vivía una situación que la puerta para adentro había una situación extraña, digamos. Bueno, crecimos y todo, y resulta que el señor murió, ¿verdad? Entonces la hija se fue a vivir a otro lado, la casa la vendieron, la compró un señor de Cartago, y resulta que ellos compraron la casa, la remodelaron y la hicieron de 2 plantas. Estuvieron viviendo como 6 meses y después se fueron otra vez para Cartago. Entonces, y no dijeron por qué en ningún momento. No, hablaron con mis papás y les dijeron, mira, nos vamos a ir a Cartago porque a cuestiones de trabajo, no sé, les vendemos la casa. Entonces, a nosotros a todos nos sonó. Ya le estoy hablando de un montón de años después, ¿verdad? Porque ya yo estaba casado y todo. Y nos pusimos de acuerdo, mis papás, en el caso conmigo, que ya yo tenía mi familia, y mis hermanos que estaban todavía solteros. Y nos pasamos ahí 6 meses con opción de compra, fue el negocio. Sí. Y nos pasamos a vivir a esa casa. Entonces resulta que, bueno, todo bien, empezamos el primer mes, pienso yo, todo normal. En eso David todavía no había nacido. David nació en agosto. Y nosotros teníamos el cuarto arriba, y entonces estaba la cama y estaba la cuna, y el cuarto, habían 2 cuartos arriba y había un cuarto que no lo habían terminado, entonces le habían puesto una lámina de plywood como sellando la puerta, y el cuarto estaba lleno de materiales, madera y eso. Los otros 2 cuartos no tenían puerta, porque eso lo habían como levantado y habían dejado como detalles sin concluir. Todos los cuartos de arriba no tenían puerta y uno quedó con una lámina de plywood sellado y un montón de material ahí, una parte del piso hecha, la otra no, y un puño de madera y cosas así. Bueno, resulta que entonces nos pasamos a vivir ahí. Nació David en agosto,
Y como al mes, poco menos pienso yo, empezaron a suceder cosas en la casa. Pero no fue porque nací yo. Mi papá es una persona también que percibe mucho cosas. Y entonces ella me ha dicho, es que vieras que no sé, aquí yo siento esta casa muy fría, decía él. Yo siento esta casa muy fría. Sí, tal vez no sabía ¿Verdad? cómo explicarlo. Ajá. Y esa era la explicación. Y que bueno, le daba. entonces abajo había otro cuarto, el baño, el comedor adentro, con una cocina y una puerta que iba al patio y a la sala hacia el frente. Pero era bien grande y los cuartos de arriba donde yo dormía, en un cuarto y mi hermano dormía en otro. Mi hermana estaba muy pequeña, dormía en el cuarto con mis papás. Un día teníamos un negocio en Moravia, mi hermano y yo, entonces nos íbamos muy temprano, a las 5 de la mañana o así. Mi suegra, que en paz descanse, cuando nació David, ella todos los días bajaba de la casa de ella a esta casa para acompañar un rato a Magali, las tardes. Entonces estaba ahí y le ayudaba con el bebé y todo eso y se mantenía un ratito mientras yo llegaba. Dice un día Magali que entró, sonó el portón de metal, donde abren las llaves, plac, plac, abrieron el portón, abrieron la puerta, cerraron los portones, subieron las gradas, subió plac, plac, y entonces dice la suegra, ay, qué dicha, ya llegó Raúl, ya me voy entonces. Y nadie subió, nadie llegaba. Oyeron entró alguien, abrieron el portón de hierro, la puerta, subieron las gradas y nadie entró. Qué raro, ¿verdad? Se quedaron así, bueno, y ya yo llegaba, se iba la señora y yo me quedaba. Eso pasó 2 veces. Otra noche estábamos durmiendo y nos despertamos como a la 1 de la mañana, oyendo como cuando alguien está trabajando, acomodando madera. ¿Verdad? Y resulta que, bueno, les conté que había un cuarto que estaba condenado, sí, clausurado. Y entonces se oía justamente en ese cuarto alguien que agarraba unas piezas de madera, las agarraba aquí, pum, y las ponía aquí. Las agarraba aquí y las ponía aquí. Y ahí, bueno, nos quedamos así, fríos, paraba. Y ya. Otra noche estábamos durmiendo y toda la parte de arriba era madera, ¿verdad? Entonces se oía una bolincha, donde la tiraban arriba, había como estaban los 3 cuartos, digamos, el cerrado más los de nosotros, y como una salita, y bajaba uno las gradas, entonces tiraban una bolincha ahí, por la salita, y caía por las gradas, y de plac, 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 iba hasta abajo, y llegaba al piso abajo de cemento, pum, y le caía ahí. Corría la bolita. Paraba un toque, otra vez tiraban algo desde arriba, bajaba, y bueno, y ya nosotros, qué raro, sí, aquí está. Ya yo me puse como más serio, sí, pero como que no le dábamos mucha pelota a la cosa, ¿verdad? No. Eso es. Un día en la tarde, como a las 6:30, estábamos todos en la sala, mis papás, estaba mi hermana y estaba yo, y oímos un ruido muy fuerte, como cuando agarraron una mesa y la dejaron caer de un solo huevazo. Se oyó el estrondor. Nosotros teníamos en esa época una lora, entonces lo que todos pensamos, la lora, pensamos que no la habíamos guardado en una jaula ya tarde, pensamos que era que se iba a escapar, o que un gato le estaba haciendo tiro y que se cayó algo en bullón, ¿verdad? Porque ya nos había pasado en otra casa que más de una vez se quisieron comer la lora, los gatos. Entonces, la lora, ¿verdad? Y mi papá salió soplado para la cocina, abrió la puerta y la lora bien dormida en el palillo. Ya cerraba la puerta, pasaba el picaporte, daba media vuelta y le hacían al picaporte, ¡plac! Y le abrían el picaporte. Se devolvía a él, volvía a cerrar el picaporte, daba media vuelta, placa, abrían el picaporte y le empujaban la puerta y la abrían. Entonces ya él un día me dijo, aquí hay algo extraño, aquí hay algo, me pasó esto y esto con la puerta. Y después mi hermana tenía como 7 años, no sé qué, algo así, no recuerdo. Y
después mi hermana nos contó que ella estaba en la sala con nosotros y que ella se asomaba al pasadizo, el zaguán ese que iba hacia la cocina. Ahí había un baño y de la puerta del baño le salía un hombre pequeño que le hacía así, la llamaba, un hombre moreno pequeño. Hombre. Un hombre, sí, ella lo describía bien, pero entonces mi mamá le decía, pero dígame quién es, cómo es, quién la está llamando a usted y no sé qué, y deje de estar inventando, ¿verdad? Y esas cosas que los papás le dicen. Entonces dice, no, más que a mí me llama un hombre, dice, es un señor mayor, moreno, bajito, y lo empezó a escribir. Y era el señor. Y era el señor que vivía al inicio de la casa. Pero no se había muerto. Sí, ya, Sí, ya había muerto. Sí, para ese momento ya. Ya él había muerto varios años atrás. Sí. Y entonces ya nos pusimos todos como chúcaros, ¿verdad? Porque ya no eran solo el hecho, sino que a ella, que era la más chiquita de todas, él le la mujer. Él, sí, le aparecía y la llamaba, le decía que se viniera. ¿Y en qué condiciones muere este señor? No recuerdo exactamente. Sí sé que él murió ahí, o sea, pero no recuerdo exactamente. Digamos como que lo que uno oía o después es que tenían pinto como que el señor hacía cosas, o brujería, o prácticas, o lo que él hacía con la hija, o todo tipo, ¿verdad? No, y de hecho eso de que le apareciera solo a la niña, ¿verdad? A su hermana, también da indicios de que había algo más por ahí, ¿verdad? Solo ella lo veía. De hecho, ya grande nosotros la vacilamos, pero ella lo describió exactamente. Ella no lo conoció. Y ella no lo conoció porque ella era muy pequeña, sí, ¿verdad? Y ella no lo conoció y lo describió exactamente como era, ¿verdad? Y entonces ya empezaron a darse cosas más fuertes, ¿verdad? Como eso, portazos, digamos, ya estábamos todos, eran las 5:30, ya oscurecía y nadie quería ir arriba, vaya, tráigame la sueta al cuarto arriba, y nadie subía solo porque era un ambiente súper pesado. Usted entraba, abría la puerta y entraba a esa casa y todo el tiempo estaba uno con frío, no sé, no recuerdo. Mi hermano una vez, estando durmiendo ya tarde en la noche, cuando lo vimos fue parado en la puerta nosotros, Maga y yo, con la colchoneta así en el hombro. Y dice, yo no duermo ahí solo. Aquí me asustaron, dijo. Yo no recuerdo qué fue lo que él vio, lo que sintió, pero era el que estaba en la puerta a la par de nosotros. Y se pasó esa noche con la colchoneta y durmió ahí a la par de la cama de nosotros porque estaba súper asustado. Entonces era una casa demasiado cargada. ¿Y esa casa existe el día de hoy? Sí, todavía existe. Ahí está la gente que la compró. Bueno, obviamente nosotros no la compramos, sí, ¿verdad? Fuimos y le contamos al párroco de Sagrada, que no se me olvida, era un italiano. Ahí en Sagrada han estado por más de 30 años los misioneros combonianos, una orden religiosa que trabaja en los lugares donde nadie quiere ir, ¿verdad? En África, todas esas zonas donde hay mucha pobreza y eso. Y en esa época la parroquia estaba a cargo de ellos, y ellos, la mayoría que venían eran sacerdotes ya mayores y eran italianos, la mayoría. Y había el primer párroco era muy famoso porque le llevaban personas, digamos, que aparentemente estaban poseídas y que era como un hombre muy espiritual. Y el otro párroco que estaba con él era de una línea parecida a él, se llamaba el padre Valeriano Grifoni. Y mi mamá fue y habló con él y le dijo, mire, es que está pasando esto y esto y esto, entonces nosotros queremos que vaya a la casa, que usted la vea, porque sí, yo voy un día a esto, ¿verdad? Porque lo mismo que hablamos. Sí, porque no creían. No le dan, dice, no, hay que orar más y que esto, y que eso es bueno, yo voy a ir. Pero seguían pasando las cosas, ¿verdad? Y no era un tema de que usted... ¿Y cuánto duró en llegar? Nosotros estuvimos así bastante, pienso que unos 2 meses, tal vez, un poquito más, sí, conviviendo con esa situación,
de cosas que pasaban así, súper extrañas, sonidos, ruidos. Mi hermana que nos cuenta que veía al Señor, que se le aparecía al Señor. Y a ella le daba miedo. La llamaba. Vieras que yo creo que sí, no recuerdo, ella nos ha relatado la parte de ella, ¿verdad? Porque al final de cuentas cada uno tuvo como su historia ahí, dentro de lo que ocurría, y ella chiquita después ya nos contó que ella lo vio. Le apareció unas 2 o 3 ocasiones. Siempre en la puerta del baño. Sí. Lo veía sobre el zaguán que había. ¿Y dónde murió el señor? No sabe. No recuerdo. Yo ese dato no lo recuerdo honestamente. Pero... Porque parece que esté anclado a esa parte del baño, ¿verdad? Si solo ella lo veía solamente ahí. En realidad solo ella lo vio. Nosotros nunca lo vimos ninguno. Lo único que sí, todos de una forma u otra logramos percibir cosas diferentes. Sonidos, gente caminando, subiendo las gradas, digamos, esto que le muevan la mesa fuertemente. El comedor era de piso de madera. Sí. Entonces usted agarra la mesa, la levanta y la deja caer, se oye el bombazo. Sí. Entonces estábamos un procho, todos viendo tele, o tal vez mi tata no estaba, o mi mamá andaba afuera, y nada más se oía el golpazo en el comedor, y llegaba uno y el comedor acomodado con las sillitas ahí todo, ¿no? O las puertas, le abrían mucho las puertas. Cosas de esas. Eso me recuerda a una historia que me habían contado varios compas, no fue uno solo. Voy a decirlo, no tengo el permiso ahorita, pero bueno, todo bien. De la Cruz Roja de Acosta. Que en la Cruz Roja de Acosta había una mesa de sesiones que era de cedro amargo, grandísima, una cosa así inmensa, ¿verdad? 10 sillas de cada lado y como 3 a los bordes de la silla, digamos. Y varios compas me contaron que donde ellos estaban dormidos escuchaban donde la mesa se movía para todo lado como si fuera de papel, como si le agarraran algo y que fuera de papel y la movían para todo lado. Y donde ellos iban a revisar estaba la mesa desacomodada, las sillas a los lados, pero como que la mesa sí había bailado por todo lado, madre. Entonces me supongo que eso es algo así que es impactante usted de sentirlo y verlo. Sí. En realidad estamos a pocos metros, digamos, en otro cuarto. De otro cuarto, pero digamos cercano, digamos, y la casa, una parte era madera, y entonces era muy fácil percibir un fuerte golpe de la madera, por ejemplo, cosas así. Después recuerdo que con los años, nosotros nos fuimos, todo eso, y la familia que volvió a Cartago se quedó ahí a vivir y tenían varias hijas. Y después mi hermana nos contó que una de las más chiquitas también lo vio el señor. Pero eso no será, digamos, de la misma, no sé, que como sea que se haya muerto ese señor, de la misma situación que tenía incestuosa con la hija, quería seguir perpetuando, digamos, eso ya después de muerto, con el espíritu ahí anclado con una niña o con una... Porque para que solo lo vean mujeres o niñas... Sí, está muy raro. Posiblemente, nosotros sí hicimos el ritual, que nunca lo había visto, sencillo, el ritual católico que hacen para limpiar una casa. Al final el padre sí fue, sí lo convencimos, porque de mi mamá le tuvo que decir, no, vaya, porque aquí está pasando algo, y ya cuando él ya vio que mi mamá le insistió, ¿verdad? Y que ya la vio preocupada, y dice, bueno, yo voy a ir a la casa. ¿Y sirvió de algo? Sí, se quitó. Nosotros nos quedamos ahí como 3 meses más y no sentimos más después de que hicieron ellos, que la limpiaron, ¿verdad? Pero ya el daño estaba hecho, porque ya usted no quería, de alguna forma sentía cierto, ¿verdad? Cosilla. Sí, ese recelo de quedarse solo, nadie se quería quedar solo en la casa, y ya como que perdimos el interés de en realidad quedarnos ahí. Pero es interesante porque, digamos, el ritual de bendición que se hace o de limpieza es prácticamente como si usted estuviera oyendo la misa, pero que la hacen en la casa, ¿verdad? Y bendicen el agua, bendicen el fuego, ¿verdad? Y se hace todo, hay todo un libro, digamos, con
Sí, como un paso a paso. Ajá, así. y se hacen Es un tipo de ciertas- exorcismo de para la casa, se Sí. podría decir. Yo pienso algo que es así. una liberación, más Eh, bien. No tanto un exorcismo, sino una liberación lo que se hace. No sé cómo la llamarán, porque yo estaba también jovencillo y no conocía tanto a fondo. Nunca habíamos tenido una situación de desespero. Por ejemplo, digamos, se recorre toda la propiedad, arriba y abajo, en ciertos lugares se hace una oración, se bendice con agua bendita, se echa incienso, ¿verdad? Con el incensario, se va purificando, que eso es para purificar, que se usa. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, sí hay como lugares que le dan más, como que, yo no sé si el sacerdote percibe, supongo que puede Como ser, que le da más énfasis a le da más énfasis a un lugar que a otro, nosotros- se queda más, y digamos, yo recuerdo, pero ya uno lo entiende, puede ser también una percepción de uno, o puede ser que en realidad él, que está haciendo el ritual, esté también percibiendo, digamos, porque son personas que no entienden, que están dedicados a la oración y todo eso, que él en el momento esté en el lugar y está sintiendo, entonces en algunos lugares tal vez dé más énfasis que en otros, pero en general es un ritual sencillo, pero que por lo menos desde nuestra óptica y creencia era lo que teníamos que hacer y funcionó. Sin embargo, igual, como te digo, al final no nos quedamos porque tal vez ya uno queda con un poco de temor o Claro. queda, y ya, y pasó el tiempo, se vino la gente, no la vendieron, se quedaron ellos, y con el tiempo nos dimos cuenta que en algún momento por ahí doña Tina, la señora que había ahí, que a una de las hijas, inclusive antes de casarse, chiquillas, le había contado que le había salido un señor así, y lo escribió igual. Siguió Sí, saliendo como ahí. que está anclado ese señor a ese lugar. Algo Sí. así. Sí, siguió saliendo ahí. Ahí hay un tema que es interesante porque creo que dos historias que hemos contado anteriormente respecto a sacerdotes que llegan a hacer algún tipo de ritual a casas, que nos han enviado gente, han dicho lo mismo, que el sacerdote, el padre en este caso, es como si supiera a dónde ir en la casa. Sí. Entonces, quién sabe, sería interesante preguntarle tal vez a algún padre, ¿verdad? Que Hay que realice invitar a un este padre tipo, para que cuente. para que explique si ellos de verdad perciben o qué sienten, para que saber, ¿verdad? Como si conocieran la casa, ¿verdad? Como que entren a un cuarto específico y sepan que se tienen que quedar un toque más ahí, ¿verdad? Sí, yo pienso pues que sí, tal vez unos más que otros, como en todo, y algunos tienen algún don carisma, especial, sí. algún carisma especial, que en este caso estos sacerdotes, yo recuerdo porque son de una, digamos, como la vieja escuela, por decirlo así, son señores que ya eran mayores, son europeos, vienen de una formación como muy estricta, son como muy sometidos a orar, y son personas de mucha oración, y entonces yo pienso que puede ser, no debe estar tan lejos, que sean personas que llegan a un lugar y lo perciben inmediatamente, ¿verdad? Y actúan. Pero bueno, ahí en el caso nuestro, con esto, las dos partes, lo que sentimos, y después un poco, digamos, como la tranquilidad de que no siguieron sucediendo las cosas, y al final nos decidimos por no seguir con el negocio y nos retiramos de la casa. Pero vivimos las dos situaciones, el antes y el después, y nos quedamos con la idea de... Mejor no. Sí, o sea, es muy incómodo cuando estás en un lugar donde continuamente están sucediendo cosas, claro. Porque al final, digamos, uno de los aspectos que por lo menos yo puedo decir que doy fe que afectan personalmente, es que de alguna forma eso, lo que esté ahí, te roba la energía, te drena uno, porque digamos, yo por ejemplo empecé a padecer insomnio como un caballo, yo no podía dormir, y yo, digamos, tal vez no hacía mucho bulla para no incomodar, o digamos que Magali no se pusiera nerviosa o así, pero digamos, yo me acuerdo que a mí me costaba muchísimo dormir, y es que también y una pesadez, digamos, el cuerpo muy como un agotamiento, un agotamiento, y dice, qué raro, pero ¿por qué estoy tan cansado? Y yo tal vez me explico, y eso no era como normal, tal vez si me pasa ahora algo así, dice, ya ahora estoy muy roco ya, pero no en ese momento, con 20 y resto de años uno,
ahí más joven y todo, más vigoroso, Sí. que le sucediera ese tipo de cosas. Es que al fin y al cabo de la casa es su lugar seguro, Sí, el refugio, el lugar donde está con la familia y todo esto. Paz. De paz, exacto. No, yo creo que entonces con esa historia vamos cerrando el episodio. Llevamos bastante ratillo. Los episodios se vienen haciendo más largos, Sí, ¿verdad? claro. Igual la gente los ha venido pidiendo, ¿verdad? Que sean un poquito más extensos porque se quedan ahí a veces picados con cosas. Entonces, ven, yo sabía que la historia era una buena idea traerla porque era interesante, no que la contara yo, porque Sí. yo la viví siendo un bebé. Entonces, agradecemos de verdad. Bueno, en este caso a mi tata que haya venido a contarnos un poco las historias. Ahí hay más todavía, sabemos que hay más. De hecho, eso del viajes. bebé es interesante porque le voy a decir tal vez la percepción de uno. Tal vez estábamos muy jóvenes, Maga y yo. Pero uno de los temores nuestros como papás en unas circunstancias a vivir en una casa embrujada, que es lo que uno decía, Sí, ¿verdad? Era el bebé. Sí, claro. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra creencia como católicos, David no había sido bautizado. Ujú. Y nosotros teníamos un temor enorme de que a él le pudiera pasar algo Sí, debido a eso. por una situación de esta, ¿verdad? Entonces había mucho... O sea, no es lo mismo Hay cuando un usted temor. está con adultos que hay cuando hay un bebé, o que el tema de la, digamos, de la limpieza de un niño pequeño, bebé, que está Ujú. llegando al hogar apenas, ¿verdad? Empezando a vivir, de alguna forma quisiera como Que se mantenga esa pureza. sí, o que se perdiera o que algo pasara, Sí, no sé, sí, porque sí, era sí. como el contraste, ¿verdad? Sí. Es un bebé pequeño, recién nacido. Entonces, al final, digamos, una de las cosas que nos hizo abandonar fue eso, porque estábamos recién estrenándonos como papás y en una situación de estas, Claro. y estar en un lugar que está tan Cargado, pesado, sí. cargado, era un terrible riesgo para nosotros desde Ujú. nuestra óptica. Sí, sí, claro, me Exacto. imagino que fue durísimo esa parte, esa experiencia de ser papás primerizos y no saber cómo lidiar con algo paranormal en su momento, ¿verdad? sí, exacto. Sí. Ven, por eso yo salí así. Porque viví en una casa. Una casa embrujada. Madre Waldi, no sé si tenés algo antes de cerrar. No, nada más agradecerle a toda la gente de nuevo, pues, de verdad, por estar acá acompañándonos en un episodio más de Susurros Podcast. Recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, que si pueden, todos los que están en Instagram también, que nos den un like por ahí en YouTube o que se suscriban al canal para que nos Eso es muy ayuden. importante, mae, porque Sí. vean, de acuerdo a las analíticas, nosotros no nos metemos mucho con eso porque no empezamos este proyecto con esa finalidad, pero alrededor del 60 y pico % de la gente que ve los episodios en YouTube no está suscrita. Entonces, vayan a suscribirse, ¿verdad? Es gratis. Y agradecerle a Raúl nuevamente por estar acá, por contarnos las historias, por tener esta plática que ya la hemos tenido un poquito fuera de cámaras también, ¿verdad? Pero a profundizarlo un poquito más el día de hoy. De verdad, muchas gracias, Raúl. Mucho Y gusto. pues nada, te esperamos tenerlo de nuevo por acá. Pura vida. Entonces, estamos cerrando un episodio más de Susurros Podcast. Pura vida. Chao. Susurros.